Una camioneta familiar avanza en la oscura autopista Arco Norte. Es de noche y el camino parece despejado. De repente se escucha un golpe muy fuerte y el vehículo brinca al pasar sobre algo. El conductor parece haber topado con una piedra suelta en el asfalto y, preocupado por un ruido extraño en el motor, orilla el auto y se detiene. Lo que sigue es una verdadera pesadilla. De entre la maleza salen varios sujetos armados. Sus linternas destellan en la oscuridad. En segundos la familia queda rodeada. No fue un accidente ni mala suerte. Era una emboscada planificada. Esta escena no es ficción, es una realidad que se vive en ciertos tramos de la autopista Arco Norte en México. En los últimos años se han reportado una modalidad de asalto carretero tan ingeniosa como peligrosa. Delincuentes colocan piedras intencionalmente en el camino para obligar a los automovilistas a detenerse, dejándolos vulnerables. Lo que para la víctima parece un desafortunado incidente o mala suerte, en realidad es parte de un modus operandi criminal. A continuación, en este episodio inaugural de El Señor de los Siniestros, vamos a explorar con detalle esta alarmante práctica delictiva, los testimonios de quienes la han sufrido y la reflexión sobre la inseguridad en nuestras carreteras. El modus operandi es frío y calculado. Bajo la cobertura de la oscuridad, aunque ha ocurrido también de día, grupos delincuenciales colocan deliberadamente piedras sobre la cinta asfáltica en tramos estratégicos de la autopista. Estas rocas se sitúan de tal forma que resultan prácticamente inevitables. Un vehículo que circula a altas velocidades propias de una autopista no las va a poder evitar. El objetivo suele ser dañar partes bajas del automóvil, por ejemplo el cárter, la suspensión, la dirección, reventar neumáticos incluso, de modo que el conductor se vea forzado a detener su marcha inmediatamente. Una vez que el auto víctima se detiene por el desperfecto, los agresores entran en acción. Suelen estar escondidos entre la maleza, arbustos o en la oscuridad a la orilla de la carretera, esperando pacientemente el momento oportuno. En cuanto el conductor se orilla o queda varado, aparecen repentinamente portando armas de fuego. Con la ventaja de la sorpresa y la superioridad numérica, encañonan a las víctimas y las obligan a rendirse. El vehículo queda atrapado y es casi imposible escapar en medio de la nada. Cabe destacar la premeditación de estos actos. No son hechos aislados ni improvisados. Es un patrón delictivo bien establecido. Ha ocurrido con varios vehículos particulares, camionetas e incluso con vehículos de carga. De hecho, transportistas han expresado que en diversos tramos del Arco Norte, los asaltantes usan este método para robar tanto mercancías como pertenencias personales. Los criminales escogen lugares con poca iluminación y lejos de centros urbanos, donde la ayuda obviamente tardaría en llegar. A veces incluso aprovechan accidentes existentes para asaltar mientras el tráfico está detenido. Las denuncias señalan que el tramo de la autopista Arco Norte, comprendido entre las casetas de Tulancingo, Ciudad Sagún y Calpulalpan, es especialmente peligroso durante la noche. Esta sección del camino cruza zonas despobladas, caminos abiertos y bosques bajos, donde los asaltantes pueden ocultarse con facilidad. No por nada, autoridades federales han reconocido que el Arco Norte es un foco rojo en cuanto a robos carreteros, particularmente entre Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. En efecto, muchos de los incidentes más graves han ocurrido en esas colindancias. Por ejemplo, a la altura de Santorum, cerca de los límites entre Tlaxcala y Puebla, se registró un asalto masivo que dejó al menos 40 automovilistas victimizados por un comando armado. Aquella noche unos 15 delincuentes aprovecharon un choque para cerrar la autopista con piedras.
Una vez detenidos, los vehículos fueron asaltados uno por uno con armas de fuego. De igual forma, en otro tramo de la autopista Arco Norte, se reportó otro atraco multitudinario en el que al menos 20 vehículos resultaron afectados. En dichos incidentes, las casetas de peaje cercanas, como ya lo mencionamos, Tulancingo, Ciudad Sagún y Calpulalpan, se convirtieron en centros de auxilio improvisados. Muchos conductores, tras ser despojados, algunos huyeron como pudieron hasta la siguiente caseta para dar aviso y otros llegaron ahí después de que fueron remolcados por las grúas concesionadas para estos tramos carreteros. Nos asaltaron más atrás, era el clamor general. Elementos de la Guardia Nacional fueron movilizados tras esos ataques masivos. Pero los delincuentes ya se habían esfumado entre el monte, conscientes de la ventaja que les otorga la oscuridad y lo despoblado del lugar. No solo en grandes atracos ocurre esto, también hay incontables casos aislados en ese corredor. Transportistas mencionan que en el segmento entre Ixtacuixtla y Españita, cercanos a los límites con Santorum, es uno de los más recurrentes en asaltos con este modus operandi. Incluso han apodado tristemente a la autopista como el Arco de la Muerte, por la cantidad de robos violentos que suceden en esa zona. En redes sociales abundan alertas como «tengan cuidado, pasando la caseta de Tulancingo, ponen piedras para poncharte y asaltarte». Así avisan algunos usuarios advirtiendo a otros sobre lo que la señalización oficial no dice. Lo más indignante de este fenómeno es que no discrimina a las víctimas. Han caído en la trampa desde operadores de tractocamión hasta familias enteras que viajaban de vacaciones o simplemente de regreso a casa. Imaginar el terror de una familia al quedarse varada en medio de la nada y ver salir hombres armados del matorral es realmente estremecedor, pero ha ocurrido en múltiples ocasiones. Un caso narrado involucra a una familia de turistas regiomontanos quienes vivieron momentos de pánico en este tramo. Relatan que circulaban de noche cuando de pronto su camioneta golpeó con una piedra enorme en plena autopista. Al detenerse y revisar, vieron el neumático destrozado. Antes de reaccionar, varios sujetos con armas largas surgieron de la oscuridad y los rodearon. Les gritaron y los encañonaron, exigiéndoles que entregaran todo: carteras, teléfonos, joyas, dinero. Desesperados les dieron todo lo que tenían, pero la cosa no terminó ahí. Los ladrones sin empatía obligaron al padre de familia a recitar las contraseñas de sus tarjetas bancarias y las contraseñas de todos los celulares, amenazándolo con hacerle daño a su esposa e hijos si mentía. Aquella familia perdió en minutos no solo sus pertenencias materiales, sino también la paz y seguridad que tenían en la carretera. No es un incidente aislado el asalto masivo del 2022. Una familia intentó huir en su vehículo al ver lo que ocurría más adelante. Probablemente al sospechar de la situación, tomaron la valiente pero arriesgada decisión de dar la vuelta y escapar en contraflujo, es decir, en sentido contrario. La respuesta de los criminales fue inmediata y brutal. Abrieron fuego contra el auto familiar, impactándolo con balas. Los disparos perforaron la carrocería y neumáticos. Por milagro, nadie fue herido, pero el vehículo quedó totalmente destrozado. Tuvieron que detenerse y finalmente su coche fue remolcado a un lugar seguro tras esa agresión. Este testimonio ilustra la peligrosidad extrema de estos delincuentes. Están dispuestos a disparar a familias con tal de consumar el robo. Las víctimas describen esos momentos con mucha angustia. Muchos cuentan que al verse encañonados levantaron las manos en señal de rendición inmediata, especialmente cuando viajan con niños. Los asaltantes los obligan a tirarse al piso o a quedarse dentro del auto, sin moverse, mientras otros delincuentes revisan el vehículo. «No voltees, no mires», les gritan para infundir más miedo.
En cuestión de minutos limpian el coche, se llevan maletas, bolsos, celulares. Despojan a los viajeros de sus pertenencias de valor bajo amenazas de muerte. Si alguien intenta resistirse encerrándose en el auto, de poco le va a servir. Los ladrones rompen los cristales a culatazos o pedradas para someter a los ocupantes. El nivel de violencia es impresionante, muchos entran en shock. Algunos camioneros han vivido variantes del ataque. Además de ser golpeados con piedras, a los tractocamiones a veces les atraviesan vehículos u objetos mayores. Los choferes de carga han narrado cómo tras detenerse, los ladrones abren las cajas de los camiones y saquean la mercancía frente a sus ojos. Mientras tanto, otros miembros de la banda encañonan al conductor y lo despojan de su dinero, reloj o todo lo que encuentren a su paso. No hay consideración ni prisa aparente. Saben que en estos minutos el tramo es suyo y nadie llegará de inmediato. Al analizar la escena típica de estos asaltos, surgen detalles forenses reveladores. Por ejemplo, en revisiones posteriores a estos hechos, se ha encontrado que las piedras colocadas suelen tener huellas de haber sido movidas deliberadamente. No son rocas caídas de un cerro accidentalmente. A veces incluso provienen de la orilla opuesta, lo que indica que alguien las cargó hasta el carril para causar daño. Su distribución tampoco es aleatoria, las ponen espaciadas de lado a lado, creando una especie de barrera que obliga a detenerse sí o sí. En ciertos casos, los peritos y autoridades que han llegado al lugar refieren que los obstáculos estaban acomodados con tal simetría que era inconfundible su origen intencional. Otro indicio, los daños en los vehículos son similares entre distintas víctimas. Talleres mecánicos y compañías de seguro principalmente han notado patrones similares, como por ejemplo múltiples autos con el cárter roto o con 2 llantas reventadas a la vez. Todos procedentes del mismo tramo de autopista. Es demasiada coincidencia. Asimismo, los asaltantes parecen escoger cuidadosamente el lugar exacto de la trampa, donde la visibilidad del conductor es limitada, por ejemplo, justo después de una curva ciega o tras coronar una loma, de modo que la piedra aparece demasiado tarde para esquivarla. También prefieren secciones sin iluminación de faros y, crucialmente, sin cámaras de vigilancia cercanas. Es sabido que muchas autopistas de cuota cuentan con circuito cerrado, pero los delincuentes conocen los puntos muertos. Un análisis de estos hechos muestra que los ataques tienden a ocurrir entre cámaras o lejos de los postes SOS, lo que dificulta tener evidencia visual o que la víctima pida auxilio de manera inmediata. Incluso el tiempo está calculado. Muchos asaltos suceden de madrugada, entre la medianoche y las 4 a.m., cuando el tránsito es escaso. En ataques masivos han aprovechado momentos en que la circulación ya estaba detenida, por un choque anterior o por alguna obra o reparación, potenciando el efecto de la emboscada. Esta coordinación sugiere que los grupos criminales planean con antelación y quizás monitorean el tráfico vía radio o aplicaciones de navegación para saber cuándo y cómo actuar. Un detalle inquietante que surge de la escena del crimen es cómo los delincuentes desaparecen tras el asalto. Por lo general escapan a pie entre el monte circundante. Ya conocen el terreno. Probablemente tengan brechas o veredas trazadas hacia pueblos cercanos o escondites establecidas donde los espera algún vehículo de huida. La orografía de esa zona, llena de lomeríos, arbustos altos y terrenos irregulares, juega un papel a su favor, permitiéndoles disiparse rápidamente en la noche. Para cuando la policía o la Guardia Nacional llegan, solo encuentran a la víctima temblorosa y las piedras sobre el asfalto. Los culpables se han esfumado en la oscuridad. Resulta natural preguntar, ¿cómo es posible que operen con tanta impunidad? Una palabra clave parece ser ventaja. Los delincuentes aprovechan cualquier ventaja táctica, incluida la posible falta de patrullajes constantes.
Diversos testimonios sugieren que estos grupos conocen muy bien los movimientos y tiempos de la autoridad en la zona, en particular de la Guardia Nacional, que es la encargada de la vigilancia en carreteras federales. Es decir, saben en qué momento hay un vacío de vigilancia o cuándo la unidad más cercana está demasiado lejos para intervenir rápido. Algunas víctimas y analistas especulan que podría haber incluso espionaje de comunicaciones. Los asaltantes podrían usar radios para escuchar las frecuencias policiales, enterándose de operativos en curso o próximos, así como los movimientos de las distintas corporaciones y, lo más común, tener halcones o informantes apostados en puntos claves que le avisan si ven pasar caravanas militares, patrullas de la Guardia Nacional, patrullas estatales, etc. De este modo actúan con el campo libre y calculan sus tiempos de ataque. No es casualidad que en incidentes graves la Guardia Nacional tardó más de 1 hora en llegar al auxilio, tiempo suficiente para que estos bandidos huyeran. Este retardo puede indicar que el momento del atraco fue seleccionado sabiendo que el destacamento más cercano se hallaba ocupado en otra parte. También se ha señalado la posible colusión de personal corrupto, aunque no hay pruebas concretas divulgadas. Sin embargo, el solo hecho de que parezcan saber cuándo no hay patrullas en la zona ya habla de una inteligencia operativa preocupante. Se movían con total calma, como dueños de la carretera, cuentan algunos afectados. Actúan convencidos de que no serán interrumpidos durante esos minutos, lo que sugiere un nivel de certeza que solo viene de estudiar los patrones de seguridad o, peor aún, de tener protección. Las autoridades por su parte han reconocido la problemática. La Guardia Nacional ha incrementado su presencia en el Arco Norte, especialmente cerca de Calpulalpan, tras la ola de robo a transportistas. Se han implementado operativos y patrullajes específicos. El año pasado se implementó la Operación Balam, destinada a combatir el robo de transporte de carga en carreteras federales. No obstante, la sensación entre los conductores es de que siempre llegan tarde, como lo resalta un comentario en redes sociales donde dice: de nada sirve que vengan después, en lo que ellos aparecen, a nosotros ya nos robaron todo. Los delincuentes siguen llevando la delantera en este juego macabro del gato y el ratón. Por añadidura, los bandidos conocen el factor miedo. Saben que tras un asalto las víctimas difícilmente se quedarán en el lugar esperando a la policía. Lo más común es que apenas se van los ladrones y los automovilistas huyan del sitio por temor a que regresen. Esto significa que la escena del crimen queda vacía o con poca gente cuando arriban las autoridades, lo que dificulta atrapar a alguien en flagrancia. Ya pasaron preciosos minutos que amplían la distancia de huida. El terreno y el tiempo juegan a su favor y así han logrado burlar a la justicia repetidamente. Aquí hay algo importante que destacar. A pesar de la gravedad de estos hechos, mucha gente aún desconoce esta modalidad de asalto. Parte del problema es que para quien pasa una sola vez y sufre el percance, puede parecer un incidente aislado. Es decir, un automovilista promedio que choca con una piedra en la autopista podría atribuirlo a mala suerte o un descuido de la vía, sin darse cuenta que pudieron ser víctimas de un atraco o un asalto que pudo ser mortal. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que estaban a punto de entrar en desgracia, creyendo realmente que fue un objeto caído en el camino y no una trampa. Este desconocimiento general es tierra fértil para los delincuentes. La gente piensa que fue una piedra suelta sin saber que fue colocada intencionalmente. Por otra parte, dentro del gremio de los conductores de vehículos de carga o conductores frecuentes, ellos sí conocen bien el peligro. Ellos mismos se pasan la voz de lo que pasa o lo que está sucediendo en ciertos tramos carreteros. Esta autopista Arco Norte ha llegado a tener el apodo como el Arco de la Muerte. Para el ciudadano común que transita de vez en cuando, el Arco Norte no tiene mayor relevancia.
Algunos creen que por ser autopista de cuota es más segura, cuando la realidad es totalmente distinta. Otro factor de invisibilidad es la baja denuncia formal de estos delitos. La mayoría de las víctimas, al ser viajeros de paso, optan por no presentar denuncia ante la fiscalía. Las razones pueden ser varias. Están de viaje y no quieren perder días en trámites legales lejos de su lugar de origen. Dudan que las autoridades locales vayan a capturar a los responsables o simplemente quieren dejar atrás ese mal rato lo antes posible. Como resultado, no quedan registros estadísticos que reflejen la verdadera escala del problema. Muchos de los asaltantes no quedan registrados y por ende la presión para atender esta situación es menor de la que debería. Una anécdota ilustrativa es la de un automovilista que tras sufrir el ataque con piedras, llegó a la caseta y se encontró con otros 16 vehículos en la misma situación. Vidrios rotos, llantas ponchadas. El empleado de la caseta le confesó que esto pasa todos los días, principalmente en la noche o en la madrugada. Es decir, había pleno conocimiento local de la serie de asaltos, pero oficialmente nada trascendía. Historias así han circulado en redes sociales, pero sin la difusión masiva que podría generar una alerta general. Solo cuando ocurre un asalto múltiple escandaloso como los 20 o 40 choques mencionados, la noticia llega a medios nacionales y aún así con poca continuidad. La autopista tampoco se ha librado de señalamientos. Usuarios molestos califican a la autopista de negligente. Ni un mísero letrero de zona peligrosa nos ponen, reclaman en foros. Tras algún incidente grave, representantes suelen guardar silencio o minimizar lo ocurrido. En uno de los casos de asalto masivo no hubo ningún comunicado público de la autopista ni de las autoridades inmediatamente después. Esta respuesta contrasta con el terror vivido por las víctimas y contribuye al silencio cómplice que rodea el tema. Frente a la escalada de estos crímenes, la reacción de las autoridades ha sido tildada de tardía e insuficiente. Si bien la Guardia Nacional y policías estatales realizan operativos, muchos a veces son reactivos y no preventivos. Llegan tras el reporte de un asalto consumado. Patrullajes esporádicos logran disuadir temporalmente, pero los delincuentes aguardan a que pase la patrulla para volver a hacer lo suyo. En noviembre del 2022, después de un asalto multitudinario en el tramo de Tlaxcala y Puebla, el gobernador de Puebla anunció que promovería una mesa de coordinación con el gobierno federal y Tlaxcala para enfrentar estos retenes delincuenciales. Sin embargo, el problema continuó presente en 2023 y 2024, lo que indica que las medidas no han sido efectivas del todo o no se sostuvieron en el tiempo. Recién a inicios del 2025, como mencionamos, se reportó un incremento de vigilancia y la participación del ejército en operativos sorpresa. De hecho, en enero soldados lograron frustrar un asalto donde los delincuentes colocaron piedras. Aquel caso fue un rayo de esperanza. Los militares retiraron las rocas y ahuyentaron a los ladrones antes de que hirieran a alguien. Pero fue eso, un golpe de suerte únicamente, porque coincidió que una unidad militar transitaba en ese momento crítico. La coordinación interestatal es otro desafío. El Arco Norte atraviesa 4 estados: México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Esto implica que la jurisdicción puede cambiar en unos cuantos kilómetros. Los delincuentes conocen estos linderos y podrían aprovechar vacíos o confusiones de competencia. Por ejemplo, si un asalto ocurre justo en límites estatales, la persecución en caliente se dificulta por trámites de colaboración. Se requiere un esfuerzo conjunto y sostenido de las autoridades de todos esos estados y la federación para cubrir el tramo de manera integral. Hasta ahora los operativos parecen fragmentados. También se han hecho llamados para que se mejore la seguridad privada de las autopistas. Algunas sugerencias incluyen instalar más cámaras
con monitoreo en vivo, iluminar mejor los tramos oscuros e incluso sobrevolar drones de vigilancia en horas críticas. El ofrecimiento actual que da la autopista es llamar a un número 800 en caso de siniestro, el cual se considera una burla, pues de nada sirve marcar cuando ya se está a merced de los criminales. Urge una presencia preventiva en lugar de solo atención posterior al siniestro. La historia de estas piedras en el camino es más que una anécdota de delincuencia, es un síntoma de la frágil seguridad en nuestras carreteras. Obliga a una reflexión profunda tanto a las autoridades como a los automovilistas. ¿Cómo es posible que en pleno 2025 familias completas estén expuestas a emboscadas dignas de caminos rurales sin ley en una autopista de cuota? La respuesta no es sencilla, pero pasa por exigir responsabilidad y acción. Para los automovilistas y operadores de carga, la lección es doble. Por un lado, extremar precauciones si se transita de noche por la autopista Arco Norte. Hacerlo siempre con la guardia en alto, estar atento a objetos inusuales en la vía, reducir la velocidad en tramos sospechosos y, si es posible, no viajar solos ni tarde. Por otro lado, unir la voz para demandar soluciones, denunciar estos hechos aunque sean de forma anónima o en redes, para visibilizarlos y presionar a las autoridades. El silencio solo beneficia a los delincuentes. Para las autoridades y empresas concesionarias, la situación es un llamado a no escatimar esfuerzos. Cada historia de terror en la autopista es un recordatorio de la deuda de seguridad con la ciudadanía. No basta con reaccionar, hay que prevenir y disuadir. La presencia policial disuasiva, la tecnología, la inteligencia operativa y la colaboración con las comunidades locales, quienes muchas veces saben quiénes son los malhechores de la zona, debe converger en una estrategia efectiva. De lo contrario, el Arco Norte seguirá siendo ese lugar donde la próxima curva puede ocultar una trampa mortal. Al cerrar este primer gran episodio de El Señor de los Siniestros, queda una imagen grabada de la carretera oscura con piedras dispersas brillando bajo las luces altas, y el sentimiento de vulnerabilidad que aquello provoca, que sirva como una advertencia y reflexión. La próxima vez que conduzcas por una autopista solitaria y sientas el golpeteo inesperado en el asfalto, pregúntense, ¿es una simple piedra o una señal de peligro? Mantengamos la vista al frente y exijamos caminos seguros para que ninguna familia tenga que volver a enfrentar piedras en el camino de esta forma tan cruel. Hasta la próxima, maneja con precaución y nunca bajen la guardia. Nos vemos en el próximo video, amigos.